Bienvenidos gente de Jupi Digital. Hoy estamos con Marcos Pirandelli. Él mismo se va a presentar y vamos a tener una charla muy copada sobre lo que es el análisis de datos visto desde su óptica. Buenas Marcos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, me presento antes que nada. Mi nombre es Marco Pirandelli, soy director de iDimension Consulting, una consultora especializada en BI ya desde el año 2009. Y somos partners de Qlik, la herramienta con la cual trabajamos desde ese entonces, ¿no? ¿Cómo llego al área de datos o al análisis de datos o cómo se me ocurre esta idea? Justamente desde el lado de que quería ayudar a tomar mejores decisiones a las empresas, Bien. ¿no? ¿Por qué pongo mi consultora, digamos, o por qué decido empezar esto después de casi 10 años de haber trabajado en áreas administrativas, financieras y demás? Decido que quería dar un servicio de control de gestión, de planning, de asistencia en generación de información a las empresas. Y no encontré mejor idea de implementar o de ponerme a implementar este sistema que a mi criterio me permitía hacer las dos cosas a la vez. Asesorar en cuanto a cómo tomar información y cómo analizar información a las empresas y a su vez hacerlo escalable, porque no tenía no me imaginaba ayudando a hacer análisis de datos a 40, 50 empresas con un Excel y 5 chicos que me ayuden, digamos, ¿no? Entonces necesitaba algo un poco más estructurado. Y así fue como entro al mundo del análisis de datos en el año 2009, donde no existía prácticamente en Argentina. Es decir, cuando arrancamos, yo hablaba de evangelizar, ¿no? O sea, más que vender, evangelizábamos. Y decir, no, esto es lo que se viene, esto es lo interesante, acá va el futuro. Y empecé a trabajar en ese entonces con algunos clientes muy chicos que confiaron en mi punto de vista justamente administrativo del análisis de datos. ¿Está bien? Porque desde entrada siempre mencionamos que en BI no suma la herramienta, sino que suma la experiencia funcional para implementarla. Bien. ¿Está bien? Entonces ahí es donde todo lo que es áreas administrativas, ingenieros industriales, digamos, todo lo que no viene en sí de ingeniero en sistemas es donde aporta muchísimo valor. Sobre todo si alguien viene con algunos años de experiencia administrativa. ¿Vos qué formación tenés de base? Vos que Yo habías soy estudiado. administrador de empresas y después en el año 2003 hice una maestría en finanzas. Con lo cual, bien administrativa mi experiencia, digamos. Exacto. Mi educación, no mi experiencia. Claro, no, la Sí, formación es administrativa. ¿Y cómo es esto de arrancar? Cuando arrancabas, no había, en esa época que me estás diciendo, no había herramientas como las que hay claro, ahora. ¿Con qué habías arrancado? yo arranqué en el año 98 a trabajar en control de gestión ya y planeamiento. Es un área que, bueno, a mí me apasiona mucho ya de entrada el control de gestión porque es un área que te da mucha visibilidad y mucha exposición y mucho manejo de la empresa global, ¿no? Ya uno no ve la empresa como pedacitos. Cuando uno trabaja en ventas lo ves como un pedacito y no ves toda la otra parte. En cambio, en control de gestión o en data analytics, que estamos acá por eso, uno muchas veces tiene acceso a muchísimas áreas, muchísimas funciones y muchísimos datos funcionales que hacen que el análisis se haga mucho más divertido, ¿no? No es un compartimento estanco, sino que son distintas cosas que uno tiene acceso. La Con lo globalidad, la cual, cabalidad del negocio, no solo pedacitos sueltos, sino ves y completo el muchas negocio. veces sí, sobre todo en pymes, ¿no? Cuando uno habla de empresas grandes, tal vez un poco más particionada el control de gestión, pero en empresas medianas y chicas es muy normal que el gestión hace todo, digamos, desde finanzas, cobranza, pagos, ventas, análisis de ventas, análisis de stocks, análisis de Que de recursos hecho, humanos, de sueldo. Marco, no sé si coincidís, justamente son las pequeñas y medianas empresas las que tal vez necesiten tener mayor control sobre en qué se va la Exacto. plata, en quién falta y quién no a nivel de recursos humanos, o sea, Exacto. no tienen Así mucha fue sustancia. como empezó mi consultora, ¿no? Con esa idea, con la idea de brindar un asesoramiento, pero ¿qué pasa? Ese asesoramiento no era posible sin alguna herramienta de BI, con una estructura de datos formalizada,
con recargas automáticas, con conexiones a las bases de datos, donde todo el usuario directamente a las 8 de la mañana entra y tiene su información, ¿está bien? Bien. Y con una capacidad analítica de que el usuario final, en este caso el administrativo, el usuario de control de gestión, el usuario de ventas, un vendedor, tiene esa capacidad de en el momento poder generar cualquier nueva pregunta o respuesta y el programa les responde, ¿no? Perfecto. Para la gente que no está en el ambiente, BI es inteligencia en los negocios, o sea, Business Intelligence, ¿verdad? Business Intelligence, inteligencia de negocio. Hoy se habla más de Data Analytics. A mí, uno de los términos que más me gustó en estos 13 años de trabajo en el área, y el que me parece más descriptivo todavía es Operational Intelligence, porque hay un enfoque el día de hoy en todas las herramientas de BI, hay un enfoque muy grande en la operación, muy grande en el detalle, en el resumen y detalle combinado, donde la potencia analítica de la herramienta se combina con la inteligencia del usuario de la herramienta, ¿está bien? Entonces es una combinación que cuanto mejor se explota, mayor riqueza y mayor valor agregado se le da. ¿Está bien? En tu experiencia, ¿podrías ponerlo en porcentaje? ¿Cuánto la herramienta, cuánto la experiencia de ese usuario, En de realidad quien está haciendo el análisis de datos en sí? es muchísimo. Lo que sí usamos mucho en porcentaje, y es una frase muy conocida, es uno cambia con una herramienta de BI o cuando maneja una herramienta de BI en una empresa que no la manejaba, se dice que cambias el 80-20, que es muy común en las empresas, 80% del tiempo de uno se gasta preparando la información a reportar y 20% se gasta en analizar si lo que vas a reportar es correcto o no y en generar nuevas ideas en función de la información analizada. Con las herramientas de BI, lo que nosotros decimos siempre es que se da vuelta esa proporción. Uno gasta un 20% preparando la información y le genera un 80% de tiempo para poder analizar, revisar todo, chequear hipótesis, generar valor, sugerir cambios, ¿me seguís? En ese valor adicional y en ese valor agregado. Entonces, por eso el usuario de BI, cuanto más experiencia de negocio tenga, más jugo le va a sacar a la herramienta de BI. ¿Está bien? Está multiplicando por 4 ese tiempo, o sea, el tiempo para aplicar eso que recolectaste. Eso exacto, y además la viveza y con la velocidad mental y con la agilidad mental que vos le preguntes lo que querés saber. ¿Está bien? O sea, un BI, ¿cuál es la diferencia fundamental que hace 10 años costaba entender? Hoy ya te diría que no tanto. Un BI no es un reporte. Un BI es vivo, el reporte es estático. es una Polaroid, es una foto instantánea, es una pintura. Un reporte es una foto que uno saca. Este es el ranking top 10 de ventas. ¿Y el 15 quién es? No, llegué hasta el top 10, porque vos me dijiste que te haga el top 10 de ventas. Sí, pero yo estoy esperando, yo quería encontrar Ricardo, que tan importante era como cliente mío, y no lo veo en los primeros 10. Y Ricardo quedó 12. ¿Entendés? Entonces, pero no lo reporté y no lo mostré. Y el dueño de la empresa o la persona que estaba esperando verte a vos en el ranking no te vio y no tengo respuesta para darle en el momento. Claro. ¿Tá? Entonces, esa es un poco la diferencia entre un reporte y una herramienta de BI o de un análisis, obviamente de muy bajo nivel, no estamos hablando, pero digamos, esa agilidad que va a tener una herramienta de BI, uno puede scrollear, puede ver cuál es el 12, el 13, el 14, el último, puede subir, bajar y analizarlo de manera libre. El mismo cliente que en unidades es el que más compra, puede ser el tercero o el cuarto en precio y en valor total. Entonces, yo siempre digo que hay dos usuarios en lo que es BI, el usuario que entra, mira y usa el BI como un reporte y se va, ¿está bien? Que ese obviamente no es el del futuro, ¿está bien? O sea, no es una el que herramienta nueva, pero lo sigo usando como el que pedía a contabilidad un informe que tardaba exactamente, o sea, ese días tipo, claro. exactamente, ese tipo no le va a sacar el jugo, vas a haber pagado una herramienta, vas a haber trabajado en una herramienta de BI y dedicado un montón de tiempo para generarla y la vas a estar usando a un 1% de la capacidad. Entonces, muchas veces
en la empresa lo que hacemos cuando quieren potenciar el uso, empezamos a medir el tiempo de navegación de los usuarios. Entonces, a medida que un usuario hace más navegaciones, más selecciones o filtros, como se denominan normalmente, es que el usuario está jugando con la herramienta y hay una pregunta-respuesta permanente que lleva a la naturaleza analítica de las cosas, ¿no? O sea, no siempre el top 10 de unidades es distinto del de precios, de ventas totales. Puedo ver precios promedio y se me vuelve a cruzar. Puedo ver como en muchos casos pasa, que el que creía que era el mejor cliente es el que más descuento tiene. Entonces, Claro. en realidad, digamos, Es contraintuitivo. no es tan bueno, Claro, ¿tenés o me algún compra ejemplo todas así? ofertas, o me compra todas ofertas. Una Claro. experiencia que vos me decías, súper Sí, algo, interesante. un caso de éxito o alguna anécdota así que digan, wow, ¿cómo me No, sirvió que te lo hayan hecho llegar, digamos? ¿Cómo me sirvió una, este análisis? tengo, bueno, en 12, 13 años tengo miles, ¿no? Pero se me ocurren, digamos, te quiero redondear eso que te estaba comentando, cómo de repente lo que a simple vista parece lindo y bueno, después no lo es. Un cliente que es tu super cliente tal vez te compre un 80% en productos de oferta, ¿entendés? Y la rentabilidad la tenés por el piso con ese cliente y tenés un cliente que tal vez te deja más plata en valores absolutos con un 30 o 40% menos de facturación. ¿Me seguís? Entonces, Exacto. esa jugada permanente de análisis, de filtros, de cambiar lo que se llaman las medidas o indicadores, como ventas, unidades vendidas, volumen, precio promedio, porcentaje de rentabilidad, porcentaje de descuento, solo uno jugando y agrupando las combinaciones esas de una manera dinámica e inteligente va realmente a sacarle el jugo al análisis. Entonces, ¿cómo cruza eso con un perfil administrativo y financiero? Que el administrativo y financiero, bueno, operativo, sea un ingeniero industrial, toda la gente que viene por el lado del negocio, por decirlo de una manera, va a tener esa expertise detrás de qué preguntar, cómo preguntar y cómo moverse más naturalmente en la herramienta. ¿Está bien? Clarísimo. Con lo cual viene por ese lado. Qué sé yo, algo muy interesante, digamos, trabajamos con un distribuidor de retail muy importante de Rosario, y nosotros habíamos hecho todo un control inflacionario en este país tan lindo para calcular cómo era la inflación interanual, pero más que nada del punto de vista, lo habíamos trabajado desde el punto de vista de poder deflacionar las ventas, ¿no? De decir, bueno, valores constantes, ¿cuánto vendí? ¿Ah? O pasarlo en limpio sin contar la Sí, inflación en porque Argentina, ¿no? cuando uno tiene, ellos tenían más de 10.000, 12.000, lo que se llama SKU, digamos, artículos diferentes, entre artículo, medida, marca, etcétera, etcétera, más de 12.000 o 15.000 artículos diferentes, con lo cual las unidades no son valores de referencia, no es lo mismo vender 500 sobrecitos de TAN que vender 500 botellas de vino. ¿Ah? Entonces, el volumen ya deja de ser una referencia cuando uno quiere ver los números globales, y nos habíamos hablado como una inflación interna como para hacer algo justo para todos, ¿no? O sea, cuánto vendía este producto el año anterior, cuánto lo vendo ahora, entonces deflacionaba las ventas por la diferencia de precio. ¿Ah? Una cosa así era el concepto. Resulta que el usuario, con su expertise y con su profesionalidad y con su experiencia en la empresa, empezaron a ver que ciertos proveedores que venían rezagados en los aumentos de precio, de golpe pegaban un salto dual de un 10, un 15% de golpe, ¿no? Pasaban 4 o 5 meses sin aumentar y clavaban un 15% de golpe. Actualizaban la planilla con ese porcentaje alto, altísimo, ¿no? Sí, o por decir algo, digamos, ¿no? No, no, Pero no, sí, pero estamos eran hablando a golpes nivel más mayorista, como... claro, sí, un salto. Exacto, había saltos importantes. Con lo cual ellos a lo largo del tiempo empezaron a darse cuenta, y cuando iban monitoreando esa planilla por proveedor y cuando veían que ya pasaban 2, 3, 4 meses, aprovechaban a poner alguna compra grande porque sabían que en el muy corto plazo iba a venir seguramente un aumento. ¿Está bien? Entonces compraban una compra más grande que lo normal y así hicieron una inversión muchísimo más útil, mucho más productiva de su plata, ¿no?
porque ya compraron. Descubrieron ese patrón, con ese análisis de datos, descubrieron ese patrón de conducta, por así decirlo, comercial de sus proveedores, que cada X tiempo aumentaban y pudieron sacar esa ganar esa diferencia. Ganar con esa inteligencia grande, ¿no? Un montón de plata. Otra empresa conocida de transporte público, por ejemplo, en Buenos Aires, hicieron todo un análisis de cuántos kilómetros le faltaba a cada una de sus líneas, ¿no? Para llegar al objetivo de kilómetros para ganar el subsidio. ¿Va? Resulta que ellos estaban totalmente ciegos, llegaba a fin de mes, decía, esta línea no cumplió el subsidio, dejaste de ganar 3 millones de pesos. ¿Va? Bueno, a los 2 primeros meses que implementaron esta herramienta de BI, automáticamente se habían ahorrado, no sé, como que te diga hoy, 30 millones de pesos, habían preadelantado, se habían dado cuenta de que si no le ponían más colectivos y no mejoraban la frecuencia y los kilómetros recorridos de los colectivos en esas líneas, iban a perder subsidio. Entonces las ponían, actuaban a tiempo y podían, de manera proactiva, reencauzar las líneas que estaban por riesgo de subsidio y cobrar todos los subsidios como correspondía. Por eso decíamos que esto es algo vivo y que le daba la oportunidad, en este caso a este cliente, de poner de nuevo el timón, la proa hacia el norte. Exactamente. Decir, redirijo esto no a mes vencido, no cuando ya perdí, por ejemplo. No lo que se llama, en el mundo de Data Analytics se le llama la autopsia, ¿no? O sea, analizar datos viejos es una autopsia. O sea, lo interesante de esto es analizar los datos reales y tomar acción para corregir esos datos antes de que se te transforme en una autopsia, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde hay mucho valor agregado de estas herramientas. Digamos, nosotros trabajamos muchas veces con vendedores, donde tienen objetivos predefinidos, y la herramienta permanentemente le va monitoreando, estás a tanto de tu objetivo. Entonces, hace esto, hace aquello, se le recomiendan. A estos clientes todavía no les vendiste, andá y vendeles. ¿Sabes? Si tienen objetivo de cobertura de marca, por ejemplo, que se llama, che, a todas estas marcas todavía no le vendiste, no vendiste ni una y tenés que vender a estos clientes. Entonces, todo eso se trabaja muchísimo. Hemos trabajado en las industrias más variadas, por eso te digo que el análisis de datos soy un enamorado del dato, por decirlo de una manera, porque es totalmente cross-funcional, totalmente cross-industria, y hoy en día es cross-frontera también. Totalmente transversal, atraviesa todo, no importa a qué te dediques, el análisis de datos. No importa lo que te guste, o sea, vos te gusta, no sé, sos un médico y querés hacer análisis me ha pasado de trabajar con una cardióloga en el análisis de los resultados obtenidos de sus pacientes y empezar a sacar conclusiones analíticas y tomó muchísimas decisiones en función de las herramientas de BI. O sea, el dato, estamos en un... Yo me río cuando recuerdo mis años de estudiante, ya hace más de 20, y en aquel momento se hablaba de la era de la información. ¿Está bien? Hace 25 años atrás, 20 y algo años atrás. Y recién ahora ahora se nota cómo la era de la información impacta en todo. O sea, el dato crudo no sirve, el dato es procesado, tiene que ser manejado fácil, de manera dinámica, de manera flexible. ¿Tá? Lo que hoy puedo encontrar una diferencia o un error de facturación a través de un vendedor que vendió menos, mañana lo encuentro porque un cliente se me fue, pasado lo encuentro con un área, que pasó algo en esa área porque entró un competidor y perdimos en un área un 50%. Entonces, el análisis es dinámico y las herramientas tienen que estar ahí atrás. ¿Está bien? Entonces, ese juego dinámico es lo que hace único a toda la herramienta de análisis, pero ya te digo, vuelvo a ventas, pero podés llevarlo a salud, podés llevarlo a transporte, podés llevarlo a producción, con procesos productivos, conectividades. Las herramientas de Data Analytics manejan mucha conectividad. Exacto. Vos podés llegar hasta conectar, levantar archivos TXT con las producciones de una máquina, importarlos y empezar a cruzarlos contra lo que efectivamente se produce o se gasta. Entonces, hay mucha manejo. Obviamente, cuanto más tech sos y cuanto más te gusta un poquito de programación, la explotación de datos se hace infinita. ¿Está bien?
Hay hay dos niveles de Data Analytics. Creo que un primer nivel es más, digamos, visual, por decirlo de alguna manera. Tengo un buen modelo de datos, tengo un usuario avanzado que conoce de su negocio y empieza a jugar con los datos dinámicamente, o sea, en ventas, costo, porcentaje de rentabilidad, precios promedio de tal producto, cómo evoluciona en el tiempo, juego, hago los gráficos que quiero y calculo las medidas que quiero, precios máximos, mínimos, precios promedio por cliente, mayor volumen vendido por marca, lo que yo quiera, digamos, ¿no? Lo manejo dinámicamente. ¿Vos asesorás qué medir, por ejemplo? Y eso me pasó, o sea, cuando yo arranqué, iba y preguntaba, y a lo largo de los 2 o 3 años que iba y preguntaba, me di cuenta que tenía más yo para sumar que lo que el cliente me podía pedir. Claro. Hoy en día nosotros comercializamos lo que le llamamos soluciones analíticas, que son departamentales, por decirlo de alguna manera. Ventas con el stock, pagos, cobranzas, recursos humanos, estados contables. Son como grandes soluciones analíticas que le brindamos a las pymes, justamente por lo que vos decís, ¿no? Para recomendarle qué tomar, para qué lado ir, qué medidas utilizar. Son como módulos. Vos podés tener unos Exacto. sueldos, los vas acoplando, digamos. Exacto. Le llamamos soluciones analíticas porque son bastante flexibles a los fines de el usuario la empresa a la cual trabajamos y el software con el cual trabajamos. No todos los software tienen la misma capacidad. ¿Está bien? Claro. Entonces, no siempre lo que hago con un software lo puedo hacer con el otro. Entonces ahí es donde, cuando esto va por encima de cualquier software del data analysis, ¿no? Entonces es universal. No dependo de ningún software, puedo mezclar softwares. Cuando hay empresas, cada vez es más común, por más de que durante un tiempo hubo un auge del monopolio, digamos, de lo que se llama el ERP, Enterprise Resource Planning, digamos, el sistema core de la empresa. Durante muchos años hubo una migración a que decir, bueno, todo tiene que estar en un solo lugar, donde SAP, GD Edwards, Oracle Financials empezaron a tomar mucho vuelo. Después se dieron cuenta de que no había forma de poner todo en un software, por más lindo y bueno y potente que sea. ¿Está bien? Con lo cual, cuando uno como analista empieza a luchar con muchos software diferentes, empiezan las inconsistencias y empiezan los problemas de datos. Y ahí es donde un usuario... Sí, quería ir a ese lugar justamente. Vos me decías que hace 20, 25 años planteaban esto como la revolución de la información, de la era de la información, y que vos lo notás tangible hoy que realmente sentís, y todos lo notamos y se ve que afecta. ¿Qué desafío crees que tiene el analista de datos o el análisis de datos de acá a 20, 25 años mirando para adelante? Esto tal vez de que no hay manera de meter todo en un solo software que sea como integrador. Y eso es un poco, creería que sí, o sea, cada vez hay más fuentes de datos, cada vez la información viene de más lugares y la información y el valor agregado va a venir de la combinación de toda esa información. ¿Está bien? Combinar ventas con prints de Google. ¿Está bien? Combinar, ¿entendés? O sea, con likes de una campaña que lancé por Twitter o por Instagram. ¿Sí? Entonces, de la combinación esa es donde más valor va a surgir y que vas a caer sí o sí en sistemas de estas características, ¿no? No va a quedar otra. O, como yo decía, en el Excel, como te decía al principio de la charla, pero el Excel ya es una obligación hoy en día usar Excel, no es un plus. O sea, hoy, si vos salís al mercado laboral, no podés decir, perdóname la afirmación, ¿no? Pero no puedes decir, sé manejar Excel. Es totalmente, es como decir, sé usar el mail, ¿viste? No agrega ningún tipo de valor. Es lo que se espera, ¿no? Es lo que se espera. Es lo que se espera. Hoy en día es lo que se espera. Vos no podés decir, no sé usar Excel, no puede entrar ninguna empresa prácticamente. Claro. Entonces, lo que realmente va a ser un valor agregado para todas las áreas funcionales y todos los profesionales que no sean de ingeniero en sistemas, porque obviamente el ingeniero estudia esto, ¿no? Es tener experiencia analítica con softwares de análisis de datos, ¿está bien? De business intelligence que se llaman, que son cada vez más, ¿no? Sí.
por ahí viene un gran desafío. Y el segundo perfil que te decía, porque me fui por las ramas, pero no quiero dejar de ponerlo, porque para aquellos más técnicos, no solo es la parte más visual y analista desde el punto de vista del uso, sino que cuando uno combina lo visual y analista, a su vez con una capacidad de extracción de información y de manipulación del dato en el buen sentido, ¿no? Previo al análisis, que son lo que se llaman, hoy en día comúnmente se llaman ETLs, por su sigla en inglés, que es extract, transfer and load. Es extraer, transform, and load. Y cargo los datos al modelo de datos. Se hace años en lo que es BI, y esa parte es un poquito más compleja, pero cuando el usuario funcional realmente empieza a entender más de esa parte, ya ahí la explotación del dato se hace infinita. ¿Está bien? Porque lo que no puedo resolver con una manera simple, lo manejo por atrás, y esa complejidad la resuelvo a través de la transformación del dato previo al análisis. ¿Entendés? Entonces, eso es esa capacidad que ya sí te reconozco, que es para los más tecnológicos, ya no es para cualquiera, es sin duda la mayor potencia que un usuario le puede sacar a las herramientas, ¿no? No, pero igualmente son habilidades que uno puede tranquilamente aprender, o sea, no es algo que es para un grupo de elegidos. Sí, ni hablar. O sea, aprendible es, o sea, toda la parte, nosotros separamos un poco en los dos lo que es el manejo del dato y lo que es la visualización o la parte gráfica. La parte gráfica es un Excel igual, como hacer un gráfico en Excel, cualquier herramienta de Business Intelligence, hacer un gráfico es como hacer un gráfico en Excel, prácticamente igual. Con lo cual esa parte no tiene mucha historia, no tiene mucha diferencia, es mucho más potente, son herramientas que manejan millones de registros en segundos, con lo cual la explosión y la potencia que te dan esas herramientas es totalmente distinta a lo que te puede dar en un Excel, ¿sabes? O sea, nada que ver la capacidad. Y después, si encima aprendes lo otro, que sí es un poquito más técnico, ahí es potencia. Hoy en día está muy de moda el Python, que son herramientas, o el R, que son herramientas son más duras, o sea, es de procesamiento de datos, para transformación de datos, lo que yo te decía recién, ETL, y está bastante de moda, pero es bastante dura, y te asustás un poco cuando es Python o R, ¿no? Hay herramientas que son un poco más flexibles. Lo que pasa es que, bueno, Python y R son herramientas gratuitas, por eso están bastante en boga, pero hay muchas herramientas como Qlik, Power BI, Tableau, que hoy son líderes y son más amigables muy fáciles. con el nuevo, ¿no? La interfaz Sí, son muy amigables con el nuevo usuario y no necesitas esa programación que tal vez te va a expulsar. Oiga, ¿querés hacer Data Analytics? Tenés que hacer BI, tenés que hacer Python. Y el Python es para un nivel más, es para un data science, para un tipo que solo quiere analizar datos, ¿entendés? Como menos funcional. O sea, ahí hay que buscar lo que yo creo que hoy le está faltando al 90% de los analistas es manejo de BI. Y el analista no tiene que programar, tiene que manejar BI. Es como que te digan, hay que hacer un sándwich, pero te tenés que hacer el pan también. No, el pan claro, lo compro y lo corto a la mitad para hacerme el sándwich, ¿no? No tengo que... ¿viste? Claro. El analista funcional hoy no tiene las capacidades necesarias para manejar un BI de manera dinámica, potente y saber hacer sus propios gráficos y todo. No tiene que aprender Python, ETL y todo. Obviamente si lo puede aprender y le gusta, 10 veces mejor. Pero ya solo con aprender la parte gráfica, visual, conceptos de BI, que eso entiendo que dentro de lo que es Yupi lo van a encarar, o sea, qué es lo que llama más la atención, cómo usar colores, cómo usar los gráficos, ¿está bien? Aparte, cómo si no te limita que la gente que entra sea de ese palo, que la gente que ingrese a ser analista de datos tiene que venir con esta formación. Por eso cuando arrancamos te consultaba cuál era tu formación, de dónde venís. Y fíjate que vos, viniendo de esa formación determinada que no tenía que ver tal vez con el lado tecnológico, porque era administración, una beta muy administrativa,
llegaste a la parte de análisis de datos por esta cuestión de esta pasión por el dato y de la gestión, si se quiere. Es la pasión por el dato, por el control y la integridad. Ujú. O sea, siempre vi que las empresas les gusta mucho el collage, que yo le llamo, ¿no? O sea, saco un pedacito de acá, un pedacito de allá, un pedacito de allá, y de esa manera es muy difícil gestionar. Perdés mucho el norte, perdés referencia de los valores y perdés lo que es más importante, el control del dato de manera dinámica, rápida. ¿Está bien? Claro. Entonces, lo más lindo de estas herramientas es tratar de darle integridad a una temática, toda la información en un único lugar, una única fuente de la verdad, ¿viste? Entonces se hace más fácil la gestión y se agrega valor mucho más que con cualquier otra herramienta. Digamos, si uno no sabe usar la herramienta y lo usa como un reporte, como te decía antes, vas a generar un 5 o un 10% del valor que podrías estar generando si te gastás media hora haciendo un análisis dinámico de lo que pasó, o una hora haciendo un análisis dinámico de lo que pasó. Y la efectividad Entonces, es completamente distinta también. tal cual. Siempre me apasionaron los datos, me apasiona ayudar a las empresas, sobre todo las pymes, que son las más necesitadas, como dijiste siempre. Es complicado porque son muchas empresas con negocios, con proyectos chiquitos, entonces es como que la gestión de eso realmente tiene una complejidad alta, el delivery, que yo le llamo, de los proyectos. Pero bueno, ese sería la otra parte, digamos, donde ya es como decir, trabajo de administrativo en una empresa o soy consultor de empresa, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno es interno, el otro es externo. Nosotros, lo atractivo que tiene trabajar en una empresa como la mía, por ejemplo, es que los proyectos son variables, dinámicos y permanentemente cambia de industria y de temática. No te También hoy aburrís ves nunca. ventas. Claro, no te vas a ¿Eh? aburrir jamás, no te No aburrís te nunca. aburrís nunca, o sea, porque vos ves, hoy en este momento nosotros tenemos más de 100 clientes y tenemos clientes de salud, clientes de transporte, clientes de seguros, clientes de retail, clientes de financieras. Entonces, es tan amplio espectro, lo que vos hoy haces un día en una temática, mañana lo encarás por otra, y haces análisis, preparás la información para que los usuarios analistas lo usen, y tienes adrenalina de tocar temas distintos y empezar a aprender mucho de distintas industrias. Como yo te decía antes del control de gestión, que uno ve todas las empresas, bueno, con BI, cuando va cambiando de industria, es como que empezás a aprender de todas las industrias. ¿Ah? O sea, nosotros trabajamos con un frigorífico grande de acá de la zona, y tuvimos que aprender mucho del procedimiento de faena y de costeo de la faena y todo ese tipo de cosas para poder armar un buen modelo de datos analítico. ¿Está bien? Que le sirva realmente. No, no copiar Exacto, y pegar un formato, sino que sea para esa industria. exacto. Y el analista funcional, en BI sobre todo, pero no solo en BI, porque también acá me animo a decirte que y que ya hace varios años que lo vengo hablando con gente de la universidad. Hay que impulsar a los administrativos, a los economistas, a los ingenieros industriales, a decir, muchachos, hay un trabajo que está sobredemandado y no solo es Data Analytics, ¿tá? Que todo el mundo es la vedette hoy en día, o todo el mundo dice, no, Data Analytics paga bien, laburo divertido, interesante. Analista funcional de sistemas solamente. O sea, implementadores de SAP, implementadores de sistemas transaccionales, de ERPs, también están ávidos de gente que sepa del negocio, que sepa de contabilidad, que sepa de procesos, que yo, un ingeniero, no solo un negocio, un ingeniero industrial, se mete a una empresa de esta como analista funcional a ayudar con la parametrización de los procesos industriales de una empresa nueva, ¿me entendés? Ahí podríamos ir a una parte que quería llegar. Un consejo podría ser para alguien que está terminando una carrera universitaria o es reciente egresado, que encare por ese lado tal vez, para esto del análisis Yo, de datos, que lo vea como algo raro, lejano, como que muy tocado de oído. ¿Qué consejo le podría llegar a dar? que hágalo
todos los cursos posibles o que se fije herramientas de Data Analytics, para mí es un must, como se dice, ¿no? Es sí o sí. De acá a 5 o 10 años, sí o sí vas a tener que saber alguna herramienta analítica para que te contraten. Estoy convencido de eso. Pero también le diría que mire con cariño toda el área tecnológica y de software, toda la industria de software en general, no solo lo que es Data Analytics. ¿Está bien? Cuando decís, no, me gusta estar un poco más cerca de la contabilidad, porque yo soy contador y me gusta la contabilidad y qué sé yo, bueno, podés entrar a una empresa de sistemas que haga implementaciones de estados contables o de softwares contables en empresas, y de esa manera vas ayudando a los usuarios a entenderlo mejor, haces de buffer o de traductor entre el ingeniero en sistemas que programa y el usuario que te pide las cosas. Entonces te sentás con el usuario, entendés bien lo que necesita, te das vuelta y hablas con el ingeniero. O sea, son puestos que hoy son altamente demandados. Obviamente, el Data Analytics hoy paga un poquito más que lo que es el analista funcional, pero todos esos puestos son de alto déficit de oferta, digamos, ¿no? Falta o de Necesitan demanda, cubrir de puestos oferta. urgentes, exactamente. Estamos hablando de Todos puestos son que hace 20 años gente, no existían y que hoy exactamente, no hay los esperan por nadie de empresa de software que te diga estoy buscando gente. No hay nadie. No hay nadie que te diga que no está buscando gente, perdón. Exacto, sí, se entendió que Ya sea están como ávidos de... analistas funcionales, bueno, todo lo que es business intelligence, obviamente programadores también, porque ha habido una fuerte, que se abrieron las fronteras, generó mucha gente que empieza a trabajar por su cuenta o para afuera. Es una industria que hay que mirarla y que tiene lugar para todos, y no es solo para los técnicos, digamos, ¿no? O sea, para los más tecnológicos. Tal vez, si no sos muy tecnológico, te quedás como analista funcional, ¿está bien? O como un PM de coordinación, tenés herramientas de coordinación, de gerenciamiento, y te gusta toda esa parte, podés llegar a ser PM en una empresa de software, donde no maneja código, simplemente organiza, orquesta y coordina todo el trabajo del equipo de trabajo. PM Project Manager. Ujú. Entonces, por las dudas. No, perfecto la aclaración, así la gente que a lo mejor está escuchando y no tiene la jerga Entonces, lo puede ir viendo. pero ya te digo, independientemente de la carrera, creo que la parte de análisis de datos impacta en todas las industrias, en todos los segmentos, seas empleado, raso, jefe, gerente o director, tenés que tener data analytics o capacidades de data analytics, con lo cual, digamos, es lo que se viene en el futuro. Y en el futuro, más allá de lo que es data analytics, se habla cada vez más de lo que es big data, ¿no? de cómo crece la información. Big Data no es más que, algunos dicen, no es solo muchos datos, y ahí está donde el error de Big Data, que todo el mundo se cree que es muchos datos, pero no solo son muchos datos, sino que es lo que se llama muchos datos y no estructurados. O sea, muchos datos libres, mucho dato a trabajar, que demanda cada vez más capacidades analíticas más fuertes para poder trabajar con esos datos no estructurados, ¿no? Exactamente. Entonces, Tanto de herramientas como de gente que maneje esas herramientas que tiene que exacto, estar a la altura, al nivel de poder sacarle el provecho a todos esos datos exacto. sueltos. Y qué Y, sirve y qué no sirve, ujú, con lo cual, viste, es donde se viene, y se viene mucho nube también, mucha herramienta en la nube y mucha base de datos en la nube. Eso también, en la nube, digamos, todo lo que se llama as a service. O sea, uno paga una suscripción y tiene el software como Gmail, como Hotmail, nada más que pago, digamos. Y eso exactamente. está yendo el auge hoy en día también. Herramientas ya no estándar como el SQL de toda la vida, el Access, ya esas herramientas están tendiendo a morir, y ya entran mucho más herramientas con bases de datos como Snowflake, Couchbase, Databricks. Son todas tecnologías modernas que usan generalmente infraestructura en la nube. Ya alojados en la nube directamente, no más instalado en un disco No instalado en rígido. ningún lado, sí, es un Gmail para Sí, sí, vos. sí, sí, Es sí, un Gmail. Te suena como algo conectás, antiguísimo, exactamente. exacto. Sí, Bueno, sí, te cada quiero vez más se agradecer, va para Marco, eso. más que nada,
¿Querías cerrar con algo más allá de lo que hablamos? ¿Te quedó algo así como que quieras transmitir sobre esto del análisis de datos? No, básicamente creo que cubrió un poquito todo. Los aliento a todos los administradores, contadores, ingenieros industriales, ingenieros civiles, médicos, de cualquier manera, a que estudien, a que se capaciten, a que analicen datos con alguna de estas herramientas que son las líderes del mercado. Obviamente mi corazoncito está en ClickSense, porque creo que es la que marca realmente una diferencia con un modelo asociativo en memoria, que simula prácticamente el cerebro humano, tu forma de pensar, que otras herramientas no lo tienen. Pero bueno, ahí cada uno con su corazón, cada uno con el que le resulta más fácil. A algunos usuarios les parece más fácil arrancar con Power BI porque es más parecido al Excel. Cada uno con su librito. Sí es importante que se metan en el mundo, que se capaciten y que entiendan que sin análisis de datos en el futuro, en casi todas las disciplinas, no vas a avanzar, digamos, ¿no? Creo que es muy, muy necesario tener esa capacidad de a cada 5 o 10 años vista. Buenísimo, muchísimas gracias. Pasó entonces por Jupi Digital, Marco Spirandelli. Muchas gracias, Marco. Gracias a vos, Ricardo. Un abrazo.